Quiero compartir con ustedes, amados hermanos y amigos, una perícopa o una parábola dicha por el profeta Isaías, donde él nos narra lo referente a una viña, lo cual hace referencia en ese contexto la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Para ser más preciso, vamos a ir desarrollando el tema o el sermón, y de esa manera lo vamos a ir entendiendo de una manera muy precisa. Asimismo, los invito, amados hermanos y oyentes, ustedes que escuchan este mensaje de la palabra del Señor, lo puedan compartir a otras personas para que también esta palabra les llegue a las vidas de ellos. El tema que vamos a compartir es una parábola del profeta Isaías, que lo encontramos en su mismo libro, en el capítulo 5, hace referencia a una viña. En este contexto en el que se desarrolla esta historia o esta perícopa dictada por el Espíritu Santo para que el profeta Isaías la pudiese predicar al pueblo de la época, nos da a entender que Jerusalén y Judá representan al profeso pueblo de Dios, el cual en los días de Isaías se había apartado este pueblo del Señor, actuando de manera ruidosa hacia una vana religión que a Dios no le agradaba. Dios está a punto de quitar de Judá los dos elementos más necesarios para sustentar su vida, lo cual hace referencia al pan y al agua. Isaías también se refiere aquí al hambre, pues de una manera literal. Sin embargo, por el contexto parece ser aplicado mejor a la figura del hambre, pero más bien a una escasez de dirigentes capaces de la época para poder dirigir y administrar aquella nación. En su contexto vemos que la nación sufrirá por la falta de liderazgo, así como el cuerpo sufre por falta de alimento. La responsabilidad de este fracaso caerá sobre personas que son incapaces, y el resultado, una decadencia nacional traída por la desobediencia y la decadencia de las instituciones religiosas y gubernamentales de aquella época. Así como lo narra este hermoso pasaje, el profeta Isaías tiene un estilo literario, narra en una parábola muy breve el dolor que siente Dios al ser traicionado por su viña, quienes se entregaron al pecado de una manera desmedida. El pasaje nos narra, amado oyente, que Dios plantó una viña. La viña aquí hace alusión al pueblo de Israel. Esta viña Él la escogió de entre todas las naciones sobre el territorio de la época. Es más, no la escogió porque fuese ya un pueblo. Recordemos que la nación se funda en la descendencia de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, sencillamente este era un hombre con una familia muy pequeña que habitaba en Ur de los Caldeos. Pero fue su obediencia a Yahvé lo que hace a Abraham el merecedor del título de ser amigo y padre de la fe, como lo narra Génesis 12. La orden de Dios en cierta forma fue a Abraham, pero no una orden imperativa, sino más bien una orden amigable. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es ahí, en esa parte, donde inicia la plantación de la viña. Ahora, la historia da un salto enorme frente al llamado de Dios al pueblo, porque recuerden ustedes que cuando ellos estaban en Egipto como esclavos, Dios comisionó a Moisés y a Aarón para sacarlos de la esclavitud y llevar su viña para plantarla en un territorio que él había escogido especialmente para ellos. De hecho, esta multitud de personas ya eran, no eran ya unas pocas personas como llegaron, quizás 70, 80 personas que nos narra el Génesis, sino ya era una gran multitud de personas como lo narra Éxodo 12 al 37. Lo lindo de esta parábola es que nos cuenta que Dios hizo esta nación suya, la consintió, la cuidó como a la niña de sus ojos, la dirigió a un territorio, como decíamos anteriormente, de una tierra prometida, pero no cualquier tierra, sino una tierra que fluía y fluye leche y miel, siendo este el mejor de todos los territorios. Ahí plantó su viña,
Deuteronomios 32, 10 al 12. Hay una parte en el libro de Jeremías, el capítulo 2, donde nos refuerza esta hermosa parte y nos dice: lo encontré en tierra desierta, en la horrenda soledad del desierto. La rodeé, la cuidé, la guardé como a la niña de mis ojos. Y él dice: fuiste mi primer amor. Si alguien te hacía daño, yo salía en tu defensa. Podemos ver también en la perícopa que Dios, el dueño de aquella viña, creó un vallado alrededor de ella. La encerró para que fuese un pueblo intocable. La hizo su especial tesoro. Y el vallado era nada menos que el mismo Dios protegiéndola. La había cercado con su gran poder para que ningún pueblo de la llanura o de los pueblos de las montañas o de los pueblos del mar le hicieran daño a su hermosa viña. La llevó, la plantó en un territorio libre de las religiones de los pueblos autóctonos. Dios le juró que Él sería el único Dios de ellos y por lo tanto esta viña sería siempre su especial tesoro. Éxodo 19:5. La perícopa nos narra y nos dice que Él habitó en medio de ellos. En el arca del pacto colocó su presencia como un símbolo permanente en medio de la nación, la cual en su interior permanecía una luz encendida, pero no por mano humana, no señor, sino por la mano de Dios, como lo narra Éxodo 25, 30, 35 al 40. Esta luz representaba al Espíritu Santo en medio de la nación, como protección, como sabiduría, como triunfo, es decir, dicho de otro modo, Dios mismo morando en medio de los hombres. Pero había una condición importante. Así como Dios la escogió como su especial tesoro, la cuidó y la protegió y habitó en medio de ella, la viña también debía dar uvas, dar el fruto, pero un fruto que refleja el carácter divino que Israel como pueblo santo de Dios debería exhibir frente a todas las naciones de la tierra. Pero ¿sabe qué pasó? En lugar de dar uvas, dio uvas silvestres. En vez de producir el fruto del Espíritu Santo que habitaba en el arca, produjo uvas silvestres, que los podemos interpretar como los frutos de la carne, en el paralelo del libro de los Gálatas, a los Gálatas, el capítulo 5, 19 al 23. Acciones crueles e injustas, fraude y engaño, intemperancia e inmoralidad, menosprecio al derecho de los pobres. Esta viña hizo pasar a sus hijos por fuego y derramaron sangre hasta llenar los pisos de Jerusalén, como lo narran los profetas mayores y también los menores, en muchos de sus apartes. Por otro lado, las instituciones religiosas, el culto manejado por los sacerdotes cayeron en la inmoralidad y la idolatría, cometiendo así pecados más grandes que todos los pueblos vecinos que estaban en la época e incluso más que los pueblos que los habían antecedido a ellos en la época. Dejaron de lado a las viudas, a los huérfanos. Tales eran los males que constantemente los profetas los reprendían. Estas actuaciones fueron los frutos de las uvas silvestres. Si bien es cierto que en su primera etapa debemos aclarar que la viña dio uvas, épocas de algunos jueces y de la monarquía, al paso del tiempo y a causa del pecado, su fruto se fue menguando cada día, siendo la producción de uvas muy mínimas, hasta que en lugar de uvas llegaron a cosechar del todo uvas silvestres. Hay algo lindo aquí en la parábola donde el dueño de la viña, que es Dios, una frase hermosa: varones de Judá. Dios les llamaba así, toda vez que la realeza de la tribu de Judá representaba una legislación justa, aplicada de manera integral, que debía favorecer a toda la nación. Sin embargo, profesaban ser un pueblo de Dios, considerando que pese a la maldad, Yahvé nunca los abandonaría, porque según el pasaje, Yahvé les había levantado, nuestro Dios, un baluarte, como una simbología del templo. Ese baluarte hace una simbología al templo que había construido Salomón, enchapado en oro, bello, hermoso, donde estaba el arca.
pero ellos creían, en cierta forma, basados en su idolatría, que el templo era Dios mismo y que a ellos nunca les podría pasar nada porque Jerusalén estaba amurallada, una nación protegida, y aparte de eso, perdónenme en el pleonasmo, de la muralla física, también estaba rodeada por el poder de Dios. Por eso las naciones vecinas no la podían tocar. Pero ellos creyeron que porque tenían el templo eran intocables, pero se equivocaron. Luego de muchos llamados y de años de amonestación, sus gobernantes no prestaron oído e incluso mataron a los profetas que llevaban la palabra de parte de Dios con súplicas: aléjense del pecado y Dios nos perdonará. En consecuencia a esto, la historia nos cuenta que en lugar de atender y arrepentirse de sus malas actuaciones y sus malos actos, asesinaron a muchos profetas y sacerdotes y a cualquier hermano que se atreviese a contradecir sus actuaciones. Pero el pasaje nos cuenta que la destrucción llegó. Toda la nación cayó y fueron transportados a lugares que no conocían. En la época existían ya, el reino estaba dividido en dos partes. Uno que era el territorio del norte y otro el reino del sur. Ambos cayeron en la misma desobediencia, en el mismo pecado. El reino del norte cayó bajo el poderío de los asirios. Los asirios en esa época eran guerreros fuertes. Aparte de eso, eran guerreros temerosos. Usaban unas máscaras terribles que amedrentaban a sus enemigos nomás con su apariencia. Y aparte de eso, la forma de castigar a los enemigos era una manera terrible. Los despellejaban vivos, les quitaban la piel, los empalaban. En el 722, dirigido este ejército por el rey Sargón, llegaron a su cometido. Cayó el reino del norte. Luego de un asedio de 3 años, siendo el rey del norte Oseas. Y las principales ciudades, que era la capital de aquel reino, era Samaria, Siquem y Tirsa, que eran símbolos de aquella nación, cayeron también. Pero la historia no termina ahí. El reino del sur, que era el de la realeza del rey David, donde vino nuestro Señor Jesucristo, de esa realeza, cayó también bajo el poderío del imperio babilónico. Nada menos y nada más que estaba don Nabucodonosor II y Sedequías, rey de Israel. Sedequías era el rey de Judá, no de Israel, sino de Judá, porque la nación está dividida en dos partes. El reino del norte y el reino del sur. Primero cayó el reino del norte, luego cayó el reino del sur. Y el reino del sur era Judá, que prácticamente tenía dos tribus, y el reino del norte, que tenía 10 tribus. Ambos reinos cayeron en diferentes fechas. Existieron dos deportaciones en este último. La primera en el 597 y la segunda en el 586 antes de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más triste y doloroso? Que una vez ellos fueron deportados, llevados a aquellos territorios de los pueblos enemigos, de los pueblos paganos, a los cuales ellos odiaban, los sometieron y les decían: cántanos de esas canciones hermosas que ustedes cantaban en Sión, cántanos de esas canciones preciosas que entonaban en el templo cuando hacían sus ritos religiosos, cántanos. El Salmo 137, 1 al 6, nos da luz frente a este tema. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, dice el pasaje. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos himnos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pega a mi paladar, si no me acordare de ti, si no ensalzare a Jerusalén
como preferente junto a mi alegría. Esto le pasó a aquella hermosa viña que plantó Dios en aquel territorio. Fue deportada, se llevaron a lo mejor del territorio, los mejores, a los gobernantes, a los príncipes, lo mejor, y dejaron solamente a los pobres. A causa de la desobediencia, porque Dios les había dicho, si ustedes no cumplen lo que se han comprometido conmigo, yo los voy a abandonar y los voy a entregar. Y mira lo que sucedió. ¿Cómo aplicamos esto a nuestros tiempos? Analizando yo el pasaje encontré la parábola de la higuera estéril. Lucas 13, 6 al 9. Dice el pasaje que Jesús les narró esta parábola, dice el pasaje, ¿no? Que un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar el fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a cansar la tierra? Pero él respondió, Señor, por favor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y le echaré abono por si da fruto en adelante, y si no da, la corta. Esta perícopa o parábola de la higuera, citada por el Jesús terreno, también tiene unos símbolos muy importantes. El hombre que plantó la viña es Dios. La higuera es cada persona que entra y es sembrada en esa viña. El fruto son acciones dignas que debe dar esta higuera de ser un hijo de Dios. El viñador es nada menos que el resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es quien intercede en la parábola para que le dé otro tiempito para ver si da fruto. El año significa un tiempo más y cavar pues es cuidar, enseñar y proteger. Entonces, así de este modo vamos a desarrollar esta parábola. Dios plantó la viña. ¿Cómo plantó esta viña en nuestros tiempos? Pues la plantó, o sea, la viña, Él es el dueño de la viña, ¿no? Y en aquel sembrado, planta higueras. ¿Quién las planta? En nuestra época, nuestro Señor Jesucristo, a través del Evangelio. Somos cada uno de nosotros, creyentes que nos hemos convertido al Señor y estamos plantados ahí. El dueño de la viña es Dios. De tal manera, dice Dios, que Él amó tanto al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero el pasaje nos muestra 2 tipos de higueras. Una que da fruto y otra que no da fruto. Y el viñador, que es el resucitado, el Señor Jesucristo, a pesar de la insistencia de la higuera en no dar fruto, la obstinación del pecador en no convertirse, el viñador de la parábola, que es nuestro Señor Jesucristo, sale en defensa del árbol sentenciado como si se tratase de una causa judicial, como un abogado, como nos lo narra 1 de Juan 2:1. Si alguno hubiese pecado, tenemos como abogado ante el Padre a Jesucristo el justo. Padre, solicito un tiempo más. E insiste ante el dueño de la higuera, que es Dios, en abrir un periodo de gracia ante el Padre antes de que el Padre ejecute su sentencia. Y Él se compromete a cuidarla. Eso se llama misericordia. Ese periodo de gracia significa el pedido que hace el Hijo, que es el viñador, ante el Padre, quien es el dueño de la viña, solicitando su misericordia. Así que el viñador llama a la higuera, es decir, a cada uno de nosotros, a la conversión y al arrepentimiento verdadero. Y con esto,
estimula a la persona a rectificar sus conductas. Pero si esto no sucede, él la puede o no, o permite mejor que el padre la corte ya. Porque así es como lo narra la pericopa. El padre le dice, hay que cortarla ya. Él dice, no, dejémosla otro tiempito. Dejémosla otro tiempito y yo la abono y la cuido. Y si ya no da fruto, ahí sí ya toca entonces cortarla. Una resignación del viñador al ver que la higuera, luego del plazo de gracia, no atendió el cuidado. Y el Señor Jesucristo, el resucitado, se resigna a verla caer. Quien por falta de esta higuera de sensatez y arrepentimiento es cortada. Y no solamente cortada, sino que posteriormente es arrojada al horno del fuego. ¿Qué conclusiones podemos sacar nosotros de este pasaje, mis amados oyentes y hermanos? No está para nada lejos de la actual situación. Un pueblo que adora a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Hoy necesitamos este mismo mensaje, como lo narra Mateo 15:7. Sabemos con mucha claridad que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros, a través de Él, podamos obtener la salvación. Sería inútil caer en el vacío de la viña inicial, que es el pueblo de Israel, siendo destruido a causa del pecado. Al retirarle Dios su protección, ellos quedaron a la deriva y fueron presa de pueblos paganos. Es inútil colocar nuestra fe en las riquezas o en nuestras habilidades. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por los pueblos enemigos con la esperanza de regresar un día a su territorio, un espacio en la cautividad en el cual aprendieron la lección. El Señor Jesucristo, quien es el viñador en esta parábola, pide la oportunidad para que nos pongamos a cuenta con el Padre, pues Él murió por nosotros y es su sangre quien nos limpia de todo pecado, como lo narra 1 de Pedro 1:18. Y nosotros no podemos andar pisoteando la sangre de Cristo, porque pisotear la sangre de Cristo es seguir repitiendo, usted y yo que somos conocedores de esta palabra, las malas acciones, y cayendo en ellas de nuevo y cayendo en ellas de nuevo. Una vez la higuera sea cortada, ya no irá a ningún cautiverio como le pasó al pueblo de Israel. El lugar que le espera es el lago de fuego, donde estarán todos los enemigos del dueño de la viña, es decir, los enemigos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Él es el dueño de la viña. Finalmente, amado oyente y hermano, debemos tener un corazón sensible y obediente a la voz del viñador. Reflexión. ¿Qué tipo de higuera somos? ¿La que da fruto o la contumaz? Aquella rebelde que no quiere producir higos y que está a punto de ser cortada. Un abrazo en Cristo Jesús. Que esta palabra haya llegado a sus vidas, amados hermanos, como me llegó a mi corazón, y espero que compartan esta palabra. Un abrazo.